Muy buenos días a todos, jóvenes del 2025. El día de hoy tenemos colado. Recordemos que tenemos la pluma, que es la bomba de donde sale toda la presión para subir el concreto, y la olla, donde viene el concreto, y la olla se mueve, jóvenes, para que el concreto no se seque. Es muy importante que se mida muy bien el tiempo desde que sale la olla a cuando llega la obra, para que no pase mucho tiempo. Uy, jóvenes, qué bonito, ¿eh? Me encanta que protegimos muy bien. Muy bien el arquitecto Martín, protegiendo. Fíjense, esto es importante porque ya saben que construir con vecinos, pues hay molestias. Entonces, hay que disminuir las molestias, ¿verdad? Protegiendo. Muchas de las molestias vienen de las manchas. Fíjense qué bonito se ve ya el acceso. Hicimos el muro de concreto de basamento para que le dé la vuelta, como lo vimos en capítulos anteriores. Entonces, si se fijan, ¿qué huele? Se colocaron ya, pues, los apoyos sobre el muro de concreto para poder soportar el peso de la losa, porque todo este pedazo de losa es un volado. Si se fijan, el apoyo queda en este punto y en este punto. Entonces, todo este pico, podemos llamarle así, la esquina de la losa queda embolado. Y fíjense, mis queridos clientes, si se fijan, yo aquí estoy afuera y alcanzo a ver el patio. Eso significa que allá adentro se va a ver el patio desde el acceso principal, que eso es algo que ustedes querían. Ahora les voy a hablar a todas las personas que van a construir o que están construyendo. Es bien importante que le den seguimiento a sus obras, que estén pendientes de ellas. Sin embargo, es muy importante que se asesoren bien con sus constructores. Muy buenos días. ¿Cómo están? Excelente. Día de colado, día de importante. Ahí te voy a pasar, Luis, permiso. Entonces, a lo que voy con eso es que es bien importante que se asesoren con sus constructores, porque los espacios van a ir cambiando a lo largo de la obra. Las dimensiones son un poco engañosas durante ciertas etapas de la obra. Entonces, es muy común que los propietarios, los clientes, cuando van a la obra, se asusten un poco en cuanto a las dimensiones de los espacios. Esto es muy normal, no se preocupen. ¿Por qué? Porque obviamente en el proceso está todo oscuro por los materiales, ¿verdad? Entonces, acuérdense que los colores oscuros, buenos días, los colores oscuros hacen que las cosas se sientan más pequeñas porque no reflejan la luz. La luz nos hace sentir que las cosas son más amplias porque las podemos ver en su totalidad. Ahí está, ahí está. El legendario puente, jóvenes. Que no se vaya a caer. Ese mecate que trae nuestro amigo es el llamado vibrador, que se usa para que no queden bolsas de aire, burbujas de aire en las losas, y que el concreto se haga homogéneo, se mezcle bien y entre a todos lados, para que el volumen quede completamente lleno de concreto y no tenga aire en él. Estas son las fronteras o tiras de corte, que se les llama mucho también.
¿verdad? Para contener el vaciado del concreto. Y los puntales que ya han visto en clase. ¡Qué hubo, le! ¿Cómo estás? ¿Se logró? Se me hace que vienes dormido todavía, chava. Ah, bueno, entonces soy yo el dormido. Ah, ahí andan ya nuestros queridísimos. ¿Cómo se llaman esas aves? Son las golondrinas. Ya se lee perfecto. Ah, fíjense también cómo ya impermeabilizaron bien. Aquí se está utilizando, acuérdense, el impermeabilizante Vaportite. Es bien importante, el Vaportite va directo al block o directo al ladrillo. Es bien importante. Además se le va a poner el plástico. Dale, yo me voy a mover. Aquí el buen Salvador ya está haciendo las ranuras de las instalaciones. Y aquí el maestro ya está avanzando bien en el enjarre de toda la losa. Recuerden que aquí el acabado va a ser yeso. Entonces, primero se está haciendo el repellado para que el yeso tenga un espesor muy fino. O sea, en lugar de que el espesor del yeso fuese ocupar el espacio que está agarrando la mezcla del mortero, el yeso solamente va a agarrar pocas líneas. Al final van a ser unos 5 milímetros del espesor del yeso. Solamente se va a pulir. Y esto nos ayuda a que quede muy resistente las superficies. Todos mis amigos que nos ven desde Estados Unidos o nos ven desde alguna otra parte del mundo en donde la construcción está hecha más que nada de hojas de yeso y madera, son muy blandas las construcciones. Tú le pegas a tu muro y se escucha hueco, pero en estas construcciones mexicanas, no, hombre, nos gustan las cosas sólidas, resistentes y más que nada duraderas. Vamos a ver, yo no creo que se haya colado esa rampa junto a la losa, pero vamos a preguntarle al buen Osva y al arquitecto Martín, que seguramente anda por ahí. Buenos días. ¿Se coló la rampa de la escalera? Ok. Ah, se va a colar con todo y escalones. Donde hay castillos y alas, ok. Muy bien. ¿Cuándo se cuela? Ok. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, Pecas? ¿Qué pasó, Martín? ¿Por ahí se puede? Algo que me gusta mucho de este espacio es que en- se pueden ver distintos puntos de la casa. O sea, desde aquí se va a poder ver la cocina, la sala comedor, los de la escalera, los que ya subieron la escalera, el patio. Entonces, fíjense, ya se entiende perfecto hasta dónde llega el acceso. Este muro es el muro de la puerta. Del muro para afuera estamos en un zaguán o en un porche. Entonces, toda esta losa nos está protegiendo ese porche. Esta ventana ya queda afuera, la ventana del baño. Me gustan mucho estos espacios en donde si no me abren la puerta, al menos no me mojo ni me quemo. Esos espacios intermedios que les llama Sou Fujimoto en el futuro primitivo, estudiantes de arquitectura, a leer ese texto, el futuro primitivo, es muy, muy importante. Fue muy importante para mí en mi formación. Entonces, esto era lo que les decía, mis queridos clientes. Ustedes cuando abran la puerta, esta va a ser su perspectiva. Entonces, pues se ve bastante bien el jardín. Ya yo nomás doy un paso o dos y pues ya estoy viéndolo
bien el jardín, pero también me gusta que sea una sorpresa descubrirlo, ¿no? Que tengas que caminar un poquito hacia el pasillo para aprovecharlo. Y de esta manera, esto que ustedes comentaban, si veían prudente eliminar este cuartito, pues si se fijan, es un área bastante generosa, le da la posibilidad a que esta recámara se vuelva la principal, porque te queda un vestidor bastante decente muy cerca. La recámara, si se fijan, está bastante cómoda, muy amplia. Tiene el baño muy cerca, completo, también muy amplio. Su ventilación. Entonces, o sea, todo este espacio se aprovecha, ¿verdad? Y lo que yo les decía, que el vestíbulo, pues mide 4 metros. De hecho, si se fijan aquí, ahorita todavía se siente pequeño. Por eso les decía, esperen un poquito. Todavía no se siente tan amplio porque le falta el relleno. Todo esto que está hueco aquí es relleno. Entonces, cuando ya lo tengamos, pues el espacio se va a sentir al doble de tamaño. O sea, si yo les decía, ¿saben qué? Vamos a quitarlo. Porque muchas veces, les voy a hablar a todos, ¿no? A los clientes, a los propietarios de sus casas. Muchas veces en la obra van a tener dudas, ¿verdad? Dudas y miedos. Entonces, si esas dudas, ustedes sucumben a ellas, pueden hacer cambios que no le van a favorecer al proyecto. O sea, el proyecto se supone que ya tuvo bastante tiempo para racionalizarse, para pensarse, y los cambios que va a haber en obra deben de ser mínimos, deben de ser ajustes, ¿verdad? Pero ya como tal, quitar 4 muros, esas cosas ya no deberían de pasar en obra. Si su arquitecto, su arquitecta, les da la razón rápido y ustedes, o más bien accede a hacer el cambio, ustedes pueden creer que es un buen arquitecto porque les está consintiendo sus deseos, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que la falta de experiencia del arquitecto les juegue en contra, porque probablemente el diseño ya está bien como está, solamente obviamente necesita tiempo para que puedan verlo ya acabado el espacio, para que lo comprueben. Pero si el arquitecto se asusta y dice, no, 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 lo que ustedes quieran, clientes, quieren quitarlo, vamos quitándolo y vamos a hacer el cambio estructural y vamos a retrasar la obra y vamos a esperar y todo eso, puede ser que traiga más prejuicios. Entonces, ahí es donde es importante también la experiencia. O sea, ahorita el espacio pues no lo van a sentir con tanto puntal. Y es que a mí ya siempre me pareció que el vestíbulo era bastante grande. Todavía no parece, pero es que son 4 metros. O sea, 4 metros hay de este muro a ese muro. O sea, de hecho es el vestíbulo más grande que hemos diseñado en una casa. Ahora vamos a subir por acá. Fíjense, este es un detalle importante. Ya se bajaron las anclas o las barbas que les llaman también, para que se cuele y se integre el colado de la escalera con la losa. Aquí nos serviría también agregar un Fester Epoxine 200. Siempre que van a colar concreto viejo con concreto nuevo, Epoxine 200 es muy importante. ¿Qué va, Sergio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, arquitecto? Buenos días. Voy a pasar tu micrófono. ¿Llegaste a la hora de la salpicada? Sí, caray. Está bien. No te salvaste. No, ni el micrófono se salvó. Eso. Está bien, que se vea. A Aquí ver, ahí se está cambiamos. escuchando. Sí, se está escuchando. ¿Cómo ves? Muy bien. Tenía mis dudas porque en el calendario decía que el 9 se Ajá, colaba, pero también venía manejando y dije, no le voy a avisar. Una parte de mí siente que sí va a estar colado. ajá. No, ahí está. Se Buenísimo. logró. Oye, ¿y crees que se logre levantar los muros? Pues vamos a echarle todos los kilos ahí. ¿Te vas a traer a la gente para adelante? Sí, sí, Vas a no. frenarlos un ratito, ¿no? Traemos varios. Hay que ver cómo Sí. vamos balanceando vamos equilibrando la cosa para poder estar atendiendo las dos cosas. Ok. ¿Cómo van los enjarres?
Aquel ya está súper avanzado. Ya estamos poniendo la fina en el hormigón también. Buenísimo. Ujú. Nada más, sí están un poco entretenidos lo que es el área de los baños, por la linternilla y eso, ahí está medio complicada la maniobra, pero ahí va, ya Ok. me lo queda. ¿Y qué tal la unión de concreto viejo con concreto nuevo? Acabamos de aplicar un producto de Fester, es el Epoxine 200. Es un epóxico que te junta el concreto nuevo con el viejo. Ahí lo acabamos de aplicar, justamente en esa unión, rebajamos primero la losa y después aplicamos el producto. La rebajas para que quede a A 40, 45 a grados. 45 Y grados. que haga esa unión del concreto nuevo con el nuevo, que no sea una unión tal cual, así, Vertical. vertical, Ujú. sino que vaya teniendo su propio, Como un macho hembra, ¿no? exactamente, Ajá. su propio, Pues tenemos un buen reto. Yo digo que sí se puede. ¿Cuántas parejas tenemos? 5. 5 parejas. Ujú. Que lo ideal sería colar este mismo año, Ujú. terminar la obra negra. Está bien. ¿Cómo está en el calendario con Oswa? ¿Cuándo está el colado? Tengo que revisar, pero sí está así ya, no se considera en este año. Es enero. Ujú. Ok. ¿Y esta cuándo está pensada colarse? Me comentaban que en la semana la piensan colar a Bope. Ok. De hecho, yo tenía me quedé con la idea de que lo iban a colar también Ujú. pero ya al final no sé su logística. Hay que definirlo, ¿verdad? Que te Sí, digan bien sí, qué lo que día. te digo que me comentaron que en la semana les Sí. faltaban unas traves para reforzarlas. Aplicamos las instalaciones de la tina. Sí, ahí están, ya nada más sería en su momento cuando se elija el modelo, Ajá. hay chance Moverlas de poquito. moverlas a donde se requiera, Ok. depende del modelo. Sí, fíjate, lo que comentaban los clientes de quizá haber extendido lo de la bodega. Ujú. Yo pienso que hasta que no tengan bien claro el espacio con el piso, el firme, no se van a dar cuenta de la dimensión. Y es que sí, Se siente la mitad de tamaño ahorita, pues. el día que nos Ujú. visitaron, pues obviamente tú sabes que aquí entre tanto amontonadero y cosas, pues no se entiende bien. No, y es que todavía no se entiende por eso. O sea, Exactamente. no está el piso. Y es que a lo que yo entiendo, lo que ellos querían era como que su remate visual fuera de entrada ¿no? Ajá. Pero una vez estando ya nivelado ahí, pues ya alcanzas como cierta perspectiva que te da el ángulo para verlo. De hecho, se ve desde afuera de la casa. Exacto. O sea, si se ve desde afuera, desde el interior también se va a ver. Y es que al final esos lugares los agradeces. O sea, el día que no los tienes, sí dices, híjole, necesito más espacio Sí, no, para almacenar. ese closetcito le funciona mucho a la recámara también También. para hacer recámara. Exactamente. ¿Sabes? O sea, ya tienes esa opción de que sea una buena recámara en Sí, planta correcto. baja. No, yo creo que está muy bien. Es que hasta que no se ve, así son esas cosas. Sí, Por eso es bien importante acompañar al cliente exactamente. y también irlo, pues un poquito eh, encaminando, llevando, acompañarlo. Sí, Ujú. buscar la manera de que se Darle sienta también tranquilo, pues, ¿no? tranquilidad. De que al final estuvo bien pensado y estuvo bien elaborado, ¿no? Y está bien dimensionado, porque También. los números no mienten. Sí, O así sea, es. ese vestíbulo mide 4 metros por 3,30. Es Entonces, enorme. es un buen vestíbulo. Sí. Y por el ángulo visual sí alcanzas a ver el árbol. Y es que te digo, quizá en el momento pues parece que tienes nada más ese pedazo tan estrecho y no dimensionas todo lo que te falta aún. Sí, todavía no se entiende que ese espacio no es un patio, No, va al mismo nivel, es el mismo nivel. correcto. ¿Qué tal van las instalaciones por acá? Acá ya estamos con los pases para el boiler y el de la secadora. ¿Subieron los clientes? No se Ok, atrevieron. ya. Sí estaba complicado. Ya está el pase. Sí, muy está el bien. pase, falta ahí el tubo. Qué bueno, todas estas cosas. El modelo ya se definió del calentador. Sí, Ya, pues es el que está en el presupuesto. ese fue el que Sí. se decidió. Ujú. ¿Ok? Ah, qué bueno, todas estas instalaciones, ahorita es cuando hacerlas. Sí, y es que también necesitamos ya definir eso porque si no, no puedo avanzar. No puedo ir cerrando áreas. Pero ya se definió, ¿verdad? Me comentas. Algo así. Yo me quedé en que lo iban a checar bien, pero casi, pues el que decidamos. Ok, pues entonces nomás Ujú. mensaje, mándales un mensaje ahorita para confirmar y les explicas por qué. Oigan, ya decidieron si es porque necesito Sí, dejar las para cerrar. instalaciones. Ujú.
Que eso es bien importante. Nosotros, o sea, el que le marca el ritmo al proyecto no es el cliente. Si el cliente le marca el ritmo al proyecto, está supervisando mal la obra. Sí, O sea, nosotros, el constructor, somos los que tenemos que llevarle el ritmo. ok, Eso lo aprendí en Bonsai. sí, En Bonsai, ajá, si viste el video al final cuando los clientes hablan de lo que les pareció el proceso, es el principal punto. ajá, Que ellos iban dando la pauta del avance y ellos decían, vamos a revisar la cocina y vamos a revisar la carpintería. sí, Entonces nosotros no lo solicitábamos adelanta, antes pues. y se iba atrasando todo, atrasando todo, atrasando todo. Ellos se adelantan y uno se va quedando. Por eso, al final, nunca lo veas mal el que estás presionando. Sí, Porque al final, si hay un atraso, ujú, el cliente va a decir, oye, yo no sé, tú ¿qué es debiste, tu problema? tú debiste, eso es lo que te va a decir el cliente, Sí, tú debiste haberme dicho ajá, que ya estábamos contra el tiempo. sí, Ahorita que correcto. estamos con el mármol, si te fijas, dicen, es que a mí nunca me dijeron que ya, Ajá, ¿sabes? sí, O sea, si nosotros nomás les decimos, oigan, por favor definan, oigan, por favor definan, ajá. ellos en ningún momento están recibiendo la indicación de Ya urge, ya, ya, porque si no ya se nos va a atrasar todo. correcto. O sea, nunca les dimos el ultimátum de que tienen una semana para definir o Ajá. si no ya nos van a causar retrasos. Sí, Entonces, tenemos que tener ese equilibrio con los clientes de ser laxos, o sea, tenemos que ser flexibles, ujú, pero al mismo tiempo tenemos que ir marcando los tiempos. correcto. Ujú. Entonces, sí, tienes mi permiso para ya pedirles eso. Esto está muy bien. Ya tenemos firmes. Aquí ya se puede pisar, ¿verdad? Sí, Sí. Ya se está cortando bien. ¿Qué hubo, Manuel? ¿Cómo estás? Ah, ya te hiciste bien la jabonera. Muy bien. Muy bien. Fíjense, ya se está aplanando todo esto. Y esto es bien importante. Si se fijan, se hizo un recorte, se queda más adentro ese paño para que el acabado, el mármol, que trae 1 centímetro más 1 centímetro de adhesivo, te den 2 centímetros, entonces quede al mismo paño el acabado del mármol y el repellado. Eso significa, ¿verdad?, que vamos a dejar las áreas de baño a esa altura, ¿no? Los 220. sí, correcto. Que Y está la salida de la lámpara sí quedó 210 también. o 220 la lámpara. La lámpara está a 220 220 más y bien. la regadera a 210. La regaron. Igual, Oye, ese mismo detalle también se repite en los oclos. También lo estamos remetiendo, claro, para salir igual al mismo paño. sí se consideraron 8 centímetros, ¿verdad? Ujú, De sí, altura del zoclo. sí, ¿Eso por qué 8? Les recomendamos que sus zoclos siempre sean un múltiple del del formato. formato, ¿verdad? Para que no tengan desperdicios. Nuestro formato es de 40 centímetros de ancho. Correcto. Nos queda bien el 8. Se ve muy bien el trabajo. Esta es la recámara principal secundaria. Muy bien, jóvenes. Y acá está el buen Pecas, pues. Pues parezco, ¿eh? Y se supone que yo estoy de vacaciones, Pecas. Es que yo en mis vacaciones me hago albañil. Vacaciones de arquitecto y trabajo de albañil. Ándale, Sí, ¿no? buena combinación. Aquí, Pecas, mis buenas vacaciones siempre son en mi casa. Yo de vacaciones no salgo. Salgo tanto todo el año que lo que ya no quiero es salir. Sí, Hacer nada. no hacer nada. Yo y la pijama y el Choco Crispy. Ándale. ¿Cómo? Oh, pues entonces no me conoces tanto porque es verdad. Yo trato de no decir mentiras.
Le dejaron las anclas. No, ¿Y por qué? se quedó más adentro del acero. Para soldarlas. Ujú. Ok. Para que salgamos al mismo paño de las de abajo. ¿Ya se las pediste, Manuel? ¿A Manuel? Sí, ¿Ya? sí, ya las tenemos. Ah, ya las tenemos. Ujú. Ok. Sí, es que aquí vamos a hacer un detalle importante, ¿verdad? Vamos a hacer unos barandales de cristal templado y las vamos a dejar embutidas en la losa y para eso tenemos unas anclas, unas U de placa. Y del otro lado, no. Pues muy bien, jóvenes. Ahí va el polar. Y ya vi que ya impermeabilizaron otra vez una parte, ¿no? Del patio. Sí, Qué bien la protección de plásticos. es que tú sabes que siempre la bomba salpica y Sí, no estuvo muy para bien. perjudicar lo menos posible. Y todo lo que protegiste del lado del vecino Sí, también estuvo muy bien. sí, incluso también les pedí ahí que si fueran a mover cualquier coche o algo, pues estábamos a tiempo. Sí. Ahora sí que con la pena, no nos gusta incomodar, pero pues No, no, así es la obra. pero es lo mismo, ¿sabes? Correcto. O sea, hay que decir todo. Muy bien. Pues entonces, y a la par seguimos enjarrando abajo, ¿verdad? Sí, ya viste también el avance abajo, ¿no? Ajá. Pues yo creo que sí se puede. Esos muros en una semana, 4 parejas y lo levantan. ¿Qué digo? Que tampoco no es manda, ¿verdad? O sea, no. Pues que, mira, siendo, Sí. siendo realistas, se vienen días flojones también. Ujú. Así que hay que intentarlo, pero sí, también ser realistas. Elon Musk no le gustaría tu respuesta. Ok. Yo digo porque acuérdate que tenemos también restricción en Sí, días y eso. ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo Dora? ¿Hasta cuándo? Todavía no me define. Todavía no te dice. Ya le he estado también y me dice, es que todos ya están igual. Digo, es que ya díganos ya cuándo, para ir sabiendo. Es bien importante eso. Dora, si me estás viendo, punto menos. Ya, por favor. Usted tendría que decir, ¿verdad? Desde entrando diciembre. Claro que sí, maestro. Y este espacio cada vez me gusta más, así sin ventanas ni nada. Siento que es un espacio Sí, como no, fresquito de la casa. no se lo merecía. Creo que así está bien. Pues está fresco. Muy bien, arquitecto, redes sociales. Alex Fig-90. Muy bien, ya tenemos la losa. Esta es la losa que más trabajo costaba. Y ya quedó. Se unen. Ya nomás nos falta esta, jóvenes. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com para cotizaciones, proyecto, diseño y construcción en la zona metropolitana de Guadalajara, proyecto nuevo y remodelaciones. El costo por metro cuadrado de construcción aproximado para el 2025 de este nivel de casa, de 300 metros cuadrados aproximadamente de construcción, anda aproximado a los 25,000 pesos por metro cuadrado. Acabados con mármol, ventanas de aluminio, línea española, nivel residencial, Sí. vamos a decirle medio alto. Ya a nivel alto completamente ya estás hablando alrededor de los 30,000, 35,000 pesos por metro cuadrado. Si ya estás hablando de mármol en placa, Sí, también se incrementa. placas completas, no sé, madera sólida en puertas, carpinterías de ese nivel, y ya más acabado, más detalle, ¿verdad? Pero solamente es para que se den una idea. Un parámetro. Ajá, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Vámonos. Gracias, maestro. Hasta pronto, jóvenes. El colado de Olivos. Espero que les sirva a todos y aprendamos juntos. Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal.